Juan capítulo 16, del verso 4 al verso 15. San Juan capítulo 16, del verso 4 al verso 15. Vamos a leer la palabra del Señor en forma alternada. Gloria a Jesús. Necesitamos que Dios, a través de su palabra, haga el efecto en nosotros. Algo me pasó el domingo. Me llamaron a predicar y no sé cómo el Señor tenía el mensaje. Acabando de pasar un duelo, es llevando a mi familia al cielo. Eso me tocó a mí. Yo sé que muchos de los que fueron ahí al templo el domingo en la mañana fueron tocados por el Señor, porque muchas veces no entendemos, hermanos. Estamos preparando una familia, es para irnos para el cielo, no para quedarnos aquí, para irnos para el cielo con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en forma alternada en esta noche, en el nombre de Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Verso 5. 16:6. 5, perdón. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto el mundo ha sido. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. De verdad, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Todos juntos, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren orar conmigo esta noche para que el Señor nos edifique a través de su preciosa palabra? Soberano Dios de la gloria, Padre celestial y bueno, damos gracias a ti en esta noche por tu presencia con nosotros, porque vamos a exponer tu preciosa palabra, Señor, y necesitamos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones para nuestra edificación. Yo te ruego que hables a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos, gloria a Dios. Empezaron diciendo quién es el Espíritu Santo, pero también diciendo quién no es el Espíritu Santo. En las Escrituras encontramos varias calificaciones. Por ejemplo, no es una paloma, o sea que el Espíritu Santo no es un animal, porque el Señor usó esto que descendía como paloma, como una enseñanza, una ilustración de dar a conocer cómo venía el Espíritu Santo. Segundo, tampoco es la fuerza activa de Dios, es como una fuerza que no tiene voluntad o que no tiene mente, que no tiene personalidad. Y número 3, el Espíritu Santo tampoco es la tercera persona de la Trinidad. Entonces viene la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea que la palabra de Dios nos da la respuesta, Dios es espíritu. Dice, Jehová es nuestro Dios, es santo.
Alabanzas al nombre de Jesús. El Salmo 99:9 lo dice: Dios es santo. Segunda de Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Alabanzas al nombre de Jesús. También nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren cómo trabaja el Espíritu Santo en verdad en nuestras vidas. Entonces, si sumamos estas tres definiciones: Dios es Espíritu, Jehová es santo y que el Señor es el Espíritu, eso aclara que Jesús es el Señor, Dios Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese Señor es el Espíritu y ese Espíritu es santo. Alabanzas al Rey de la Gloria, porque Dios es santo. Y si sumamos todas estas cosas, el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. San Juan capítulo 14, verso 17 dice el Señor Jesús: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hablándole Jesús a sus discípulos, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Los discípulos caminaron con el Señor Jesucristo, pero Él dice: porque mora con vosotros. Pero les afirme allí: futuramente estaré en vosotros. Estará en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Y le afirma de una vez en el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces vienen unas preguntas. ¿Qué es el plan de salvación? ¿Cuándo una persona es salva? ¿A partir de qué momento? Número 3, ¿se recibe el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo? ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo? ¿A partir de qué acto? El perfeccionamiento del cristiano comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir desarrollando estas preguntas, porque hay inquietudes. Gloria al Señor. ¿Qué es el plan de salvación? Plan es un proyecto que uno tiene o que uno quiere realizar. Quiere decir que Dios se creó un plan específico con el único objetivo de salvar a la gente. Y lo que opera en la vida del ser humano es el poder del Espíritu Santo, redarguyendo nuestras conciencias, revelando cómo estamos delante de Dios. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es el plan de salvación? Es el programa de Dios para la salvación del hombre pecador. El único que puede salvar es Dios. El hombre no se puede salvar por invocar alguna deidad. El hombre no se puede salvar por buscar alguna deidad o un ángel. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, el hombre pecador no se puede salvar por ninguna de esas formas. Hermanos, tenemos dos verdades que son inquebrantables. Número 1, todos los hombres somos pecadores, porque traemos, hermanos, la naturaleza de Adán. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que recibir a Cristo es recibir la vida. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y número 2, Dios a todos los pecadores, sin excepción, a todos los pecadores el Señor puede salvar.
Esa es la garantía que tenemos del Dios tan grande que alabamos y buscamos en este lugar. Él le da la oportunidad, no importa el calibre del pecado, Dios lo puede salvar. Quiere decir que esa salvación que hace Dios incluye dos cosas. La redención en Jesucristo y la predicación del evangelio son dos factores básicos para que haya salvación. Sin redención no hay salvación. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto solamente lo hemos podido adquirir por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Fue la manera que Dios entregó a través de Jesucristo, entregó su vida para que usted y yo fuésemos salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que la redención es básica para que haya salvación. Esto no es por obras. Esto no es por tener una buena moral. Esto no es por tener una buena conducta o por tener una capacidad. La redención la hizo Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros, y a través de ese sacrificio el ser humano en todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo. ¿Alguien quiere adorar al Señor? ¿Alguien lo quiere adorar al Señor? Alabanzas al Rey de la Gloria. Qué bueno es entender eso, hermanos. O sea que el poder del Espíritu Santo es el que trabaja y opera en nuestra conciencia. El único que conoce cada uno de nuestros actos es el Señor. Él usa su palabra, pero lo que redarguye tu conciencia es el Espíritu Santo de Dios, que te conduce a ti a reconocerle a Dios tu falta. El que te lleva en que en verdad en ti comienza a haber un genuino arrepentimiento para regresar a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Qué es el Evangelio? Es la predicación de la buena noticia. La mejor noticia que puede haber ocurrido en la tierra es el evangelio que cayó, trajo del cielo, para que nosotros, hermanos, conociéramos la bondad, la benevolencia de Dios, para ser rescatados de esa condición. Alabanzas al nombre de Jesús. El evangelio también es poder de Dios. Es el mecanismo que Dios usa para que nosotros, hermanos, al oír el evangelio, impacte nuestras vidas y nos conduzca a buscar nuestra salvación. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ese evangelio nos ha rescatado, ese poder de Dios. Por eso ahí en Marcos dice: id por todo el mundo. Iglesia del Señor, tú no tienes que esperar que el pastor o el líder de evangelismo o el líder de caballeros te encomiende a ti. No, voy a ir a predicar de pronto a Alabama o a otro estado o a otra ciudad. No,
Tú puedes empezar la obra misionera, la predicación del evangelio en tu propia casa, en tu propio barrio. Allí en tu casa hay algunos que no conocen del Señor. ¿Por qué no abres las escrituras? ¿Por qué no les predicas de Cristo? ¿Por qué no vas al barrio donde tú vives para que escuchen la palabra de Dios y esa gente crea, se arrepienta y se convierta al Señor Jesucristo? El que creyere, hermanos, ¿qué tienen que creer la gente? La obra de Jesucristo en el Calvario, que hubo el Señor, fue a esa cruz con el único objetivo de pagar el precio por los pecados, y que ellos tienen oportunidad de ser salvos, porque ese sacrificio también se extendió para ellos. Si ellos lo creen y lo obedecen, hermanos, alcanzan la salvación de su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. El que creyere, hermanos, este será salvo. Creer la obra del Calvario del Señor Jesucristo. Necesita bautizarse, porque de nada le sirve creer y no dar ese paso de fe. Porque si yo creo y no doy el paso de fe, todavía los pecados están en nosotros. Pero cuando yo obedezco a lo que Dios ha establecido, eso es lo que a mí me convierte, que soy un hombre libre de pecado. Porque el que pagó el precio por mí es Jesucristo, y en mi vida han invocado su nombre. Eso me convierte en ser un hijo de Dios. Eso me convierte en ser salvo. Pero si no cree, la misma persona se ha declarado condenado por no creer. Dios no lo condena, es la incredulidad la que condena a la persona. Alabanzas al nombre de Jesús. Sabe, yo tuve la oportunidad de ahí estar en el momento que estábamos sepultando, o el que estábamos con mi sobrina, y yo le decía a la gente, estábamos cantando un coro, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y terminando de cantar, yo les dije a ellos, mi sobrina hace años atrás, ella le entregó su vida a Jesucristo, y en ese instante su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Ella fue llena del Espíritu Santo. Ella caminó en el templo con mi hermana hasta el día que cayó postrada en esa cama, y yo le decía a ellos, ella ya está ahí escrita en ese libro de la vida, y cuando él llame a lista, Luz Estela se levantará de esa tumba. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque creyó, porque oyó el evangelio, se entregó al Señor Jesucristo y caminó con él hasta el día, aleluya, que partió con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Número 2, cuando una persona es salva. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, hermanos, cuando oímos la palabra del Señor y nos dimos cuenta cuál era nuestro estado lamentable, que estábamos muertos de verdad en delitos y pecados, nos dimos cuenta que nuestro estado era lamentable, que no teníamos de esa posición poder hacer nada. Pero cuando oímos la palabra de Dios, cambiamos de posición. Dice, porque dice en el verso 2, en lo cuales anduvisteis tiempo pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, tiempo que dice ahí, vimos pasado en los deseos de nuestra, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir, hermanos, que cuando llegó el evangelio, que cuando llegó la palabra de Dios, nos sacó de la muerte para vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso era nuestro pasado, pero ahora nuestro presente es diferente. Tenemos vida, pero antes no teníamos vida. Caminábamos en este mundo, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso se necesita hacer la diferencia entre el que es algo y no lo es. Qué bueno es entender, hermanos, lo que hoy somos. Somos hijos de Dios. ¿Cuáles son los que son? Los que son salvos son hijos de Dios. Pero también hay unos que no son salvos. ¿Cuáles son los que no son salvos? Los que viven en la carne, haciendo la voluntad de la carne. Por eso se les llama hijos de ira. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que hay hijos de ira, pero también hay hijos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuándo es salva esa persona? El hombre sin Dios tiene el entendimiento en tinieblas. Y usted observa algo. Esa persona que camina en tinieblas no le gusta lo de Dios, porque su mente está enfocada en el mundo. Su conciencia no puede percibir la voz de Dios. ¿Por qué usted se quebranta cuando oye la predicación? Porque usted ha traído un oído espiritual y percibe que es Dios quien está hablando a tu vida y te está diciendo que debes tomar una decisión para salir de las tinieblas, para salir de ese estado lamentable. Gloria al Señor, porque lo que Jesucristo quiere hacer a través de la predicación es traernos a la vida. ¿Usted lo cree esta noche? Jesucristo nos quiere traer a la vida. Alabanzas al Rey de la Gloria. Nos quiere traer a la vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el hombre sin Dios tiene ese entendimiento en tinieblas. Por eso es que hay que llevar el evangelio, hermanos. Hay personas que desconocen esta verdad del evangelio y miran la obra del Señor, aleluya, en incredulidad y en desconocimiento. Por eso necesita que la iglesia se prepare, que abra las escrituras y le muestre a ese incrédulo que el Dios Todopoderoso dio la vida por él en la cruz del Calvario para traerlo a la vida, para que ya no siga en la muerte. Y por eso estamos aquí, la iglesia, en esta tierra. Decirle a ellos: fuimos engendrados por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Usted no nació como cristiano porque lo forzaron. Usted no nació en el evangelio porque lo trajeron a la fuerza. La Biblia dice: Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fuimos engendrados por la palabra. Fue la palabra de Dios la que hizo el efecto en nosotros. Nos desnudó delante de Dios y nos hizo ver cómo estábamos delante de Él. ¿Por qué nos sentimos bien en la iglesia? Hermanos, porque la conciencia empieza a despertarse. ¿Quién despierta esa conciencia? El Espíritu Santo de Dios. Le podemos ocultar las cosas, aún hasta a los seres más que están cercanos. Tú le puedes ocultar tus cosas a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Pero hay uno que no le podemos esconder nada.
Él dice, no está el pensamiento en nosotros que Él ya lo sabe. No está la palabra en mi boca que toda la conoce el Señor. Por eso nos agradamos cuando alabamos a Dios. Nos gozamos con lo que hacemos aquí. ¿Sabe que cuando terminó el hermano Juan Carlos, el Señor me puso a cantar y a cantar? Porque yo quería que el Señor Jesucristo con su poder tomara el control emocional de mi hermana, que no se quebrara allí, que no se desvaneciera, porque no es fácil sepultar a su propia hija. Y sabe algo, hermanos, cuando volvimos a casa, un alma, la esposa de mi sobrino me dijo, tío, cuando usted empezó a cantar, yo ya no podía resistir. Yo me iba a desmayar allí. Pero cuando usted empezó a cantar, algo empezó a operar que me dio esa fortaleza. Eso lo hace Dios, hermano. Es que nosotros no cantamos para emocionar a la gente. Nosotros cantamos verdades para concientizar a la gente de que tome una decisión. Un día habrá un llamado, un día habrá una lista que Dios hará, y el que esté escrito en el libro de la vida, nos iremos con el Señor. Pero el que no está escrito, lamentablemente se quedará. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, verso 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estas son las características del que no tiene a Dios. Del que no tiene a Dios son estas características. Tienen el entendimiento entenebrecido. Andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios. No quieren saber de la iglesia, de una iglesia que se reúne en un santuario para adorar y glorificar a aquel que lo compró a precio de sangre. Ellos, hermano, ignoran de entrar a un templo. Nuestro objetivo aquí es adorar al Señor y recibir la dotación espiritual que necesitamos para poder mantenernos firmes en este mundo de maldad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dice, andan en la vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Son ignorantes con respecto a Dios, tienen su corazón duro. ¿Y sabe cuál es el balance? Esta gente que camina así y jamás reconocen a Jesucristo, esta gente no es salva. Y no es salva debido a la dureza de su corazón. Una persona no se ocupa en vanidades. Su entendimiento debe de ser claro. Cuando ya está cerca a Dios, ya no es ignorante al conocimiento de Dios. Ya su corazón no está duro. Pero Dios escogió, hermanos, le pareció bien escoger a la humanidad a través de la predicación, a través de la locura de la predicación. Usó ese medio, la predicación. ¿Para qué, hermanos? Para llevarse a la salvación al hombre. Para unos es locura, ¿cierto? Pero Dios usó todo eso, hermanos. 1 Corintios 1:21 dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabanzas al Rey de la Gloria. No al que no recibe,
sino aquel que está dispuesto a recibir el evangelio. Hermanos de Jacksonville, la predicación del evangelio es la clave para que la gente se salve. La gente no se va a salvar solamente por venir al templo, estar un ratico y volverse ahí. Tiene que traer un corazón sensible a la voz de Dios, porque Dios siempre habla a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Pero lo que ha hecho Dios es que le ha dado libre albedrío al ser humano para que decida. El hombre debe tomar la decisión. Por eso Pablo le dijo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, no hay otro medio. Es a través de la palabra de Dios que la gente se salva. 1 Corintios 15:2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea que a la persona le toca retener esta palabra para ser salvo. Si no habéis creído en vano. ¿Cuándo es salvo? Dios por su espíritu alcanza al hombre. El Señor dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar. Y eso no se nos puede olvidar, hermano. Muchas veces, porque llevamos años en el evangelio, pensábamos que éramos los actos para estar aquí. Pero la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar no lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido. El ser humano estaba perdido y sin salvación. Es el Señor Jesucristo el que ha hecho toda esta operación de principio a fin. Él todo lo ha hecho. Él nos vino a buscar a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer, hermanos? Permitirle al Señor que trabaje con nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia tener la dotación del Espíritu Santo, porque el creyente que no tenga el Espíritu Santo está propuesto, está expenso que el enemigo lo trabaje, lo dañe y lo acabe. Pero cuando un creyente tiene la dotación espiritual, nada lo va a derribar. Alabanzas al nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Su Espíritu, hermano, no nos dejará extraviar. Su Santo Espíritu no nos dejará tomar malas decisiones. Su Santo Espíritu no te va a guiar a que tú te alejes de Él, y mucho menos de la casa de Dios, porque es que aquí donde Dios trabaja con nosotros a través de su palabra. Vamos a estar en pie esta noche. Voy a pedir al hermano Rodolfo Junior, gloria al Señor. Vamos a cantar una adoración. Qué importante es saber que necesitamos, hermanos, ser llenos del poder del Espíritu Santo. No se puede quedar con la experiencia que pasó años atrás, o meses atrás, o semanas atrás. No, nosotros enfrentamos cada día un mundo cruel, un mundo que nos quiere avasallar, un mundo de maldad que nos quiere sacar de los caminos del Señor.
Un mundo de maldad que quiere trabajar en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en las decisiones que vamos a tomar. Qué bueno que esta noche, hermanos, aprendiéramos a tomar la mejor decisión de nuestra vida. Si aquí hay personas que todavía no han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, este es el momento propicio. Jesucristo nos quiere llevar a vida, no a muerte, es a vida. Y no se puede dejar pasar. La oportunidad la da es el Señor, no es el pastor. El pastor es el que Dios usa para traer la palabra, pero esta palabra es del Señor y nos habla en esta noche. Un día tomamos una decisión y esa decisión cambió todos los términos de nuestra vida. Yo estoy aquí parado con fuerzas y poder predicar es por el Señor. Es por Él que yo puedo estar aquí. Es por Él que pude predicar el domingo. Es por Él que pude estar ahí con mi familia en el velorio dándole fortaleza a mi hermana y decirle, ella está en un mejor lugar, pero tenemos una esperanza. Un día nos encontraremos una vez más, porque su palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estamos aquí, el Señor viene, seremos transformados en cuerpos glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanita, le decía, esa es nuestra esperanza. Y le dije a la familia que estaba allí, si tú quieres volver a ver de nuevo a Luz Estela, necesitan entregarle su vida a Cristo, necesitan reconocerlo a Él como el único suficiente Dios y Salvador, para que sus pecados sean perdonados y caminen con Cristo hasta el día que Él venga o nos llame a su presencia. Eso solo lo puede hacer Cristo. Gloria al Señor, hermano Rodolfo, gloria a Dios. Llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, aleluya. Llena mi llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname de tu presencia. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi Espíritu de Dios,
gracias, Señor. Jesucristo está aquí para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su ternura, de su poder. Aleluya. Él está aquí, aleluya, para hacerlo. Oh Dios, su poder no se ha acabado, sigue en pie. Lo necesitamos en nuestra vida, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios. El tiempo que hemos tenido, lo hemos adorado, lo hemos amado, nos ha hablado, pero lo más precioso es que nos vamos con su presencia en nuestros corazones. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche damos gracias a ti, oh Dios, por tu amor tan grande para con nosotros, por la fuerza, el consuelo, la fortaleza que nos das, por la palabra que nos has dado en esta noche. Míranos cada día, Señor, y permítenos que podamos llevar esta palabra a cada rincón con toda libertad, con tu autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Paz del Señor para con todos. Dios le bendiga, no olvidando el viernes evangelístico, la vigilia, gloria al Señor, y el domingo servicio carácter misionero. Paz de Cristo.